Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo que decir que me hace especial ilusión estar aquí debatiendo sobre el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional, que a mí me sirvió para hacer una tesis, a veces tediosa, pero bueno, que nunca pensé que me sirviera para algo más que para dar clases de Derecho Constitucional. Miren, es muy difícil de explicar ante la ciudadanía que estamos aquí para reconocer la posición constitucional de un órgano como el Tribunal Constitucional, el máximo garante de la Constitución. Es como mínimo extraño. Entiendo que el Partido Socialista lo haya hecho a la vista de lo que tenemos por aquí. Miren, esa posición de máximo garante, además, en lo que respecta a los derechos fundamentales, se la otorga el constituyente en el artículo 55.2 como una posibilidad porque se establece, hay un temor fundado de que después de 40 años de dictadura, el mero hecho de la proclamación de la Constitución y un catálogo de derechos fundamentales no tiene en sí mismo que suponer que todos los poderes públicos iban a conocer, a aplicar e interpretar correctamente los derechos fundamentales porque no teníamos tradición para ello. Es una obviedad. Entonces, el 55.2 establece como una mera posibilidad el recurso de amparo frente a los actos del Legislativo, Ejecutivo y Judicial en esos tres artículos que también ha relatado el portavoz del Grupo Socialista, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y lo hace, y bueno, durante muchos años el recurso de amparo ha sido el recurso estrella, hasta el punto que hay profesores que dicen que casi muere de éxito el Tribunal Constitucional por el enorme volumen de sentencias que se han dictado, reconociendo violaciones de derechos fundamentales por parte incluso de esta Cámara, del Poder Legislativo, y decía esta Cámara en concreto, del Ejecutivo y, por supuesto, del Judicial. Y ha habido casos muy sonados en los que se han anulado sentencias por violación o del 24 o del 25.2, tutela judicial efectiva o principio de legalidad penal, y no ha pasado nada, no se ha caído nada y nadie se ha puesto como se han puesto aquí algunos y algunas. Les decía que este es el sistema que nos hemos dado. El legislador, en el 79, tiene claro que esa posibilidad que le da el constituyente de establecer un recurso de amparo la va a utilizar y la desarrolla en su ley orgánica. Y claro, que el Partido Popular venga a negar ahora la posición constitucional de garante de derechos del Tribunal Constitucional, como mínimo es llamativo, porque claro, un partido que cuando ha tenido que renovar todas y cada una de las veces que le ha tocado, estando en minoría, no estando en el Gobierno, a los magistrados del Tribunal Constitucional, lo ha hecho tarde y mal. ¿Eso qué significa? Arrastrando los pies y muchas veces casi forzado. Un partido que creo que ha tardado 5 años en renovar a los componentes, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque ya no tenía mayoría absoluta, no estaba en el Gobierno y, por tanto, ya no le gustaba su composición. Sabía que ahí tenía algo que perder. Un partido, no recordemos, que ha sido condenado, el partido como tal, por corrupción y que eso llevó a una moción de censura, que es verdad que provocó la caída, el hecho insólito, ¿no?, que en una misma Cámara parlamentaria tengamos dos gobiernos de distintos signos, provocados, repito, pues por unas condenas por corrupción. Y claro, que ahora nos vengan a dar lecciones de patriotismo, hablando del valor de las sentencias del tribunal, diciendo que no valen para nada, es una profunda irresponsabilidad en los tiempos que corren. Perdone que se lo diga. Miren, las sentencias del Tribunal Constitucional se pueden criticar, se deben criticar. Yo trabajo, al margen de esto, criticando las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero cuando uno actúa como partido político, cuando uno es un cargo institucional, como mínimo está feo hacerlo de determinada manera. Porque, mire, lo que no se puede es cuestionar una institución porque hay una sentencia, aunque creo que han sido ya más de una, que no le guste. Cuando se dice que se han vulnerado derechos fundamentales de una serie de personas que, repito, lo que es insólito es quizá el ruido que se ha hecho durante mucho tiempo de esto y como a ustedes a lo mejor pues se le cae parte del relato que han construido sobre este tema en todos estos años. No voy a ser yo quien no diga que hay responsabilidad política y mucho y que hay responsabilidad personal, jurídica e incluso penal de personas en concreto y ahora se verá, eso está claro, pero lo que no puede ser es, por este caso en concreto, tratar de acabar con la labor de desprestigiar a un tribunal que sigue siendo el máximo garante de la Carta Magna. Y que, como mínimo, un partido que pretenda volver a ser de Gobierno a nivel estatal, que yo a veces pienso que ya lo dais todo por perdido, pues entre en la crítica, pues que haría pues, cualquier albise o cualquier partido con bastante menos escrúpulos. Como les decía, hay una cosa que es muy obvia y a veces que da pudor explicarla. Los actos de Gobierno no son susceptibles de control judicial. Entonces, el acto de aprobación de un proyecto de presupuestos o de la ley de presupuestos que luego ha provocado que haya una partida que se ha desviado en su ejecución y que ha provocado responsabilidad penal de determinadas personas, no puede suponer un acto criminal, porque si no los que estamos aquí estaríamos todos continuamente sujetos. Yo, por ejemplo, ahora lo pienso y digo, anda, a lo mejor ayer me tendría que haber levantado del Parlamento cuando votamos las leyes de universidades que se han creado en base a derecho derogado y que alguien podría pensar que hay
algo de prevaricación, porque se ha dictado una resolución que sabemos que no es cierta, que no es compatible con el derecho vigente. Pero claro, nadie está pensando que nosotros estemos delinquiendo por eso. Pues este es un caso bastante parecido, porque no es lo mismo, repito, aplicar mal una partida presupuestaria que aprobarla. Y eso yo creo que es algo que algunos todavía no lo tienen tan claro. Y miren, luego llegan elecciones como las europeas y nos sorprendemos porque hay un tipo que con un solo teléfono y un grupo de Telegram ha conseguido 800.000 votos en base a un discurso impugnatorio de todo el sistema. Y miren, eso es responsabilidad de los partidos, seguramente, de todos nosotros, pero muy especialmente de partidos como el suyo, como el Partido Popular, instalados en el discurso impugnatorio desde el triunfo de la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez. Han dicho que los 2 gobiernos de coalición últimos que ha tenido este país son ilegítimos, como si las elecciones no hubieran sido limpias. Se ha cuestionado el papel de funcionarios de correo. Se ha dicho que el Gobierno, primero con UP, del Partido Socialista, y luego con Sumar, había dado un golpe de Estado. Se han dicho tantas barbaridades que luego pasan fenómenos como el de este tipo, puede llegar a las elecciones y hacernos un roto, no estoy hablando al resto de partidos, sino al propio sistema constitucional de garantía y de defensa de derechos, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, con el trabajito que costó aprobar la Constitución. Y miren, yo no les hablo de su legítima capacidad de crítica, que la tienen, pero una cosa es criticar una decisión de un órgano constitucional y otra es deslegitimar todo el sistema, porque hay una sentencia que no me gusta y además acaba con el relato con el que yo me he hecho durante los últimos 15 años y parece que sin él ahora no sé qué contarle a la ciudadanía andaluza. Y miren, es que da la impresión de que ustedes son un partido antisistema. Yo ya no reconozco a un partido de gobierno en un partido que se comporta así. Están al margen de todo límite. Pues fíjense lo revolucionario que es lo que aquí nos trae el Partido Socialista. Reconocimiento expreso al TC como intérprete supremo de la Constitución y garante de los derechos fundamentales. Lo dice la Constitución, lo dice la Ley Orgánica 279, lo dice todo el mundo y está reconocido. Cese de los ataques al TC poniendo en duda su independencia e imparcialidad. Es que se está haciendo, y repito, puedo estar de acuerdo en que este quizá no es el Tribunal Constitucional de Tomás y Valiente, de Rubio Llorente o de Cruz Villalón, pero de ahí a cuestionar la legitimidad de un órgano tan importante para preservar las garantías constitucionales de nuestro sistema, me parece que hay un salto que lo están dando de manera muy rápida y que no están valorando bien cuáles pueden ser las consecuencias de todo ese discurso, porque el voto de descontento luego no se lo van a llevar a ustedes. Eso ténganlo claro. Y luego que se dejen de imputar conductas delictivas a responsables anteriores de la Junta y que tengan rigor, que no se cuenten fake news y que no se contribuya a ello. Hay que tener cuidado hasta cuando se dicen determinadas cosas, a pesar de que hay sentencias que se tendrán que volver a dictar por los tribunales de instancia, es cierto, pero que hay jurisprudencia, o sea, que ha habido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional diciendo que se han lesionado los derechos fundamentales de determinadas personas y que, en consecuencia, la condena se anula, la sentencia se anula, también hay que decirlo. Y lo que no se puede es venir como si esto fuera algo nuevo, porque el Tribunal Constitucional de pronto deja de ser legítimo, porque eso es algo que lleva pasando mucho tiempo. Lo que pasa es que este caso es verdad que es especialmente llamativo por mediático. Y miren, sin ponernos dramáticos, pero fenómenos como el que les decía antes, de un tipo machista, racista, que nadie tiene en el radar y que de pronto saca 800.000 votos, de jóvenes que se están empezando a organizar y a informar por redes sociales, no sabemos siempre con qué tipo de rigor. Fake news, deepfakes, el ruido, la hipérbole, el descrédito de las instituciones nos adentran en un mundo desconocido. Señorías, un mundo en el que cualquiera con un móvil se consigue casi 1 millón de votos sin que el resto nos demos cuenta, con un discurso que puede ser racista, machista, de odio. Seamos, por favor, responsables, es lo último o lo único que le tengo que pedir muy encarecidamente. Y además, créanme, ustedes no están para dar lecciones. Nuestra posición, como no podía ser de otra manera, será favorable a la iniciativa que presenta el Grupo Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias.